Previously, en My Little Pony, Twilight había sido puesta a prueba por la princesa Celestia con completar un hechizo, uno que causó que sus amigas y aparentemente todo el mundo olvidaran sus talentos. Y pasó, por lo que obtiene la nada despreciable recompensa de morir desintegrada. No es cierto, es convertida en alicornio, lo que le otorga alas, un poder mágico superior, un crecimiento subdesarrollado e inmortalidad, todo sin que siquiera le preguntaran antes. Pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es que alguien tuvo la brillante idea de tener su elemento como corona. Por eso Flash Magitos presenta un te lo resumo así nomás de My Little Pony Equestria Girls, la primera. Todo comienza en el Imperio de Cristal, en donde Twilight y las demás fueron invitadas a una cumbre real, quién sabe para qué. Y además, Twilight conoce por pura casualidad al único guardia con complexura delgada y un color amarillo que hay en todo el reino, para que nos hagan creer que él es importante. Pero lo realmente importante es que hay un espejo mágico que nadie se preguntó qué o por qué estaba ahí. Y de este sale una misteriosa yegua que por alguna razón inexplicable sabe que la corona de Twilight tiene un elemento de la armonía. Y muy coincidentemente traía uno exactamente igual que anda a saber de dónde mierda sacó. Conveniencia. Y estaba a punto de irse con él, pero... imagínense todos los problemas y vidas en riesgo que estarían de no ser por esa cola. Todo habría valido madres de no ser por esa cola. Nuevamente Spike demuestra ser el verdadero héroe. Grande Spike. Como sea, la cosa es que atrapan a la ratera en el acto, pero esta logra llevarse la corona por el espejo. Entonces Celestia nos cuenta que esa ratera se llama Sunset Shimmer, una antigua estudiante suya que llevaba el mismo sistema de aprendizaje de Twilight. Pero la Tocino se puso bien codiciosa y empezó a pedir más conocimiento y poder. Pero como Celestia se lo negó, decidió irse bien así de lanza a un mundo que ni conoce y sin nada que llevarse. Por lo que Celestia le encamina a Twilight a ir sola a ese otro mundo sin ni siquiera poder decirle qué carajos hay ahí. O sea, bien podría encontrarse con las cosas más horribles que uno se podría imaginar o hasta pasarle lo impensable. Pero está bien, Celestia, no es como que ella vaya a ser tu sucesora y deba mantener su estabilidad emocional en un buen estado, porque de lo contrario podría volverse vulnerable y ser propensa a sufrir un golpe de estado que deje a Equestria peor de lo que ya estaba. Pero eso no sería preocupación tuya porque tú ya estarías jubilada. Pero bueno, dejando de lado el exponencial peligro al cual Celestia expone a su sucesora, esta se va hacia el otro mundo. Ah, y Spike va con ella porque si no se queda sin hacer nada. Y llegan a ese otro mundo, en donde Spike sorpresivamente es un perro y Twilight es... ¡Coño! Sí, viajaron a un mundo humano, donde por suerte Twilight apareció con ropa, porque si no... Además, conservan sus colores, por lo que tampoco son racistas en ese aspecto. Y bueno, habiendo procesado lo más rápido posible el cambio de anatomía y procurando no quitarse la ropa, Twilight se dispone a iniciar una nueva y comédica aventura en donde prácticamente un animal tiene que adaptarse al mundo humano moderno. Y claro, no podría ser en otro lugar que en una escuela secundaria. Sí, creo que así no es como la nueva tú debería. ¡Wow! ¿Estás bien?
Si esto fuera una serie de Netflix, estos follarían a los 10 minutos. Y así, sin mucho esfuerzo, se encuentra con Sunset Shimmer. Y no solo eso, sino que se encuentra con otra Fluttershy, igual de tímida y silenciosa, pero humana. Y esta le dice que encontró una corona justo igual a la suya y que se la entregó a la directora Celestia, porque es la corona de la princesa del baile de otoño. Igual, para poder ser candidata a princesa, debe inscribirse con la jefa del comité organizador, que bien, justo es Pinkie Pie. ¿Tienes una hermana gemela que vive en la ciudad? Tiene un perrito llamado Spike que es idéntico a ese. ¿No te parece eso curioso? Y también se encuentra con Applejack y Big Mac porque sí. Oigan, ¿por qué él no es rojo? Bueno, ahí nos enteramos que las chicas, como cualquier adolescente, están peleadas con sus ex amigas, pues Pinkie se lleva mal con Fluttershy y Applejack con Rainbow Dash. Por lo que Twilight decide investigar en donde más que en la biblioteca. Mendiga bodega de conocimientos. He visto supermercados más chicos que esto. Y bueno, ahí averigua que antes las versiones humanas de la Smile eran amigas cuando eran más pequeñas y cabezonas, pero por alguna razón se separaron. Además, Spike utiliza un montón de libros polvorientos para crear una cama, para que puedan pasar la noche ahí mismo. O sea, no hay ningún personal que se asegure que la escuela se vacíe, o alguien de limpieza que trabaje a esa hora, o un sistema de vigilancia. ¿Me están diciendo que cualquiera se puede meter a esa escuela sin verificar su identidad y quedarse a dormir cual vagabundo? ¿Cómo se nota que esta es una escuela pública? En fin, al día siguiente Twilight se encuentra con Rarity y ahí ella intenta disfrazarla, pero ese disfraz es muy inefectivo porque todas las demás la descubren. Y la razón de esto es que Sunset envió a sus esbirros a espiarla y a grabar momentos vergonzosos de ella para hacer un video desprestigiándola. ¿Se dan cuenta de que esto es técnicamente ciberbullying? ¿Cómo es que los docentes no hacen nada al respecto ante tremendo acto de acoso y humillación? Y no me digan que no hay pruebas de quién hizo el video. La voz de Sunset se escucha claramente en él y el canal o cuentas en redes sociales que publicó el video tiene que ser de alguien. Pero qué irresponsables. Luego se preguntan por qué estas cosas pasan. Pero bueno, sorpresivamente eso no es lo importante. Lo realmente importante es que Twilight quiere reconciliar a las chicas quienes han estado peleadas por razones muy irrelevantes. Tan irrelevantes que solo se necesitó un minuto de sentido común para darse cuenta de que Sunset causó esos conflictos. Yo no te envié ese mensaje. ¿No lo hiciste? ¿No creen que ella me haya enviado esos correos, o sí? ¿Qué? ¿No reconocieron el número o el correo? Pero qué estúpidas. Y así, todas se reconcilian, incluyendo a Applejack y Rainbow Dash. Y tras una sobrante competencia, todas se disponen a ayudar a Twilight y se organizan en la dulcería, en donde Twilight se reencuentra con mi tocayo, Flash Centuid. Lo gracioso aquí es que nos quieren hacer creer que él es alguien importante y que esto va a llegar a algún lado, pero no será así. Entonces se les ocurre algo sin precedentes: cantar la más gloriosa y motivadora canción a la hora del receso. Y aquí nos damos cuenta que, aun siendo escuela pública, sigue siendo primer mundo, porque en mi colegio, si algo así pasara, a todos nos llamaría la atención a regañadientes. Así que para contraatacar, Sunset hace otro acto de severas circunstancias sin recibir consecuencias: destrozar la decoración del gimnasio y culpar a Twilight por ello, por lo que la subdirectora Luna le prohíbe postularse para princesa. Claro, a ella la acusan con evidencia de dudosa procedencia y es castigada,
mientras que alguien sube un video humillándola y nadie hace nada. Y yo creía que el sistema de 13 Reasons Why era deficiente. Afortunadamente, Flash Entry llega al rescate y ojo con esto, su evidencia es muy extraña. Alguien combinó esas dos fotos para que pareciera que Twilight fue quien destrozó el gimnasio. A ver si entendí. Estos dos imbéciles recortaron las fotos y las pegaron encima. ¿Qué no conocen el Photoshop? ¿O qué necesidad había de imprimir las dos fotos y tirarlas a la basura? ¿Por qué no solo imprimen las editadas? Y además, ¿acaso Luna no le va a cuestionar a Sunset por traerle fotos falsas? ¿Que acaso esa chica jamás ha sido castigada? Sea como sea, lo realmente malo es que, como el gimnasio fue destruido, el baile no se podrá hacer esa noche, lo que haría que Twilight no pudiese volver a casa. Así que en su desesperación, va a buscar a las demás y deja al pobre Flash en el rechazo. Y dadas las circunstancias poco favorecientes, Spike le aconseja decirles la verdad a las demás. Pero Twilight está consciente de que eso sería una locura. Digo, nadie en su sano juicio creería una historia como esa. Vienes de otro mundo, allá eres princesa Pony. La corona tiene un elemento mágico que activa otros elementos mágicos que sin ella no funcionarían más. Pero los necesitas para proteger tu mundo mágico. Y si no tienes la corona esta noche, te quedarás en este mundo y no podrás volver en mucho tiempo. Bueno, nunca hay que subestimar la locura humana. ¡Soy un feroz dragón que escupe fuego! ¿Se dan cuenta de que si Spike no hubiese hablado, fácilmente hubiesen tachado a las dos como desequilibradas mentales? Y bueno, habiendo aceptado la verdadera naturaleza de su amiga, en vez de llamar al gobierno o a los hombres de negro, se disponen a arreglar el gimnasio y para su fortuna, todos en esa escuela son buena onda, con tiempos libres y con ganas de ayudar en lugar de caldear. Aprende Netflix. Y así, todas se preparan para ir sin pareja al único, el original, el infaltable baile en el auditorio. We don't have time for all this. Y sin ninguna complicación, Twilight obtiene su corona. Pero Spike es secuestrado y es llevado al patio delantero, donde Sunset amenaza con destruir el portal. Por suerte, Twilight no es ninguna tonta y sabe que eso es imposible. Y porque prefiere dejarlo todo en vez de darle el poder a Sunset. Pero vale madres porque Sunset lo toma de igual manera y se transforma en Demon Sunset. Y con todo ese poder, transforma a sus dos mulas en demonios también y convierte a toda la escuela en sus esclavos para así apoderarse de Equestria. Sí, básicamente su plan es hacer un ejército de adolescentes que no debe pasar de los 100 para apoderarse de toda una nación mágica con diosas, armas mágicas, formaciones militares y una fauna que fácilmente se puede tragar a dicho ejército sin esfuerzo. Por suerte, no va a ser necesario que viaje a Equestria para que le den una paliza, porque Twilight usa involuntariamente con sus nuevas amigas la siempre clásica y efectiva magia de la amistad. Al menos podemos decir que en este caso tuvo 48 horas de conocerlas. Y obviamente de esta forma, sin muchos problemas, vencen a Sunset y liberan a todos de su control. Y con esa paliza, Sunset se arrepiente de sus pecados y le deja la corona a Twilight. Que ahora que lo pienso, ni siquiera es una corona, es una tiara. Pero bueno, ¿a quién le importa? ¿Ese perro habló? ¡Guau! ¡Qué raro! ¿Es en serio? ¿El perro parlante es lo raro en todo este asunto? ¿Ven? Ni a ellos les importa. Algo me dice que esta no es la primera muestra de magia en este mundo. Y tras un rápido montaje musical y dejar a Sunset ahí para que repare los daños, Twilight se va dejando una muy bonita lección. No uses armas mágicas como joyería mundana. ¡Guau! Tenemos que dejar de estar topándonos así. ¿Quién es él? Un nuevo miembro de la Guardia del Castillo. Flash Sentry, creo. No se hagan ilusiones. Ese tipo
va a quedar en el olvido. Y así, con todas felices y contentas, termina esta película. Salta, baila, si nos quieres ayudar. Esto fue My Little Pony Equestria Girls resumida así nomás. Recuerden, porque en serio parece que muchos no lo hacen, que este formato es adoptado del canal de Jorge de Te lo resumo así nomás. Un querido saludo y mis agradecimientos. No olviden darle like, suscribirse y compartir, y seguirme en mis páginas de Facebook, que tengo Facebook, para que pueda resumir las próximas películas, así como quizás algunas otras series. Y después de hacer todo eso, hacerle caso a Pinkie Pie.